Para continuar con el álgebra de derivadas, ¿sí? Vamos a continuar con las reglas del producto y del cociente. La regla del producto, que vamos a demostrar al finalizar esta clase, ¿sí? Me da una fórmula que me permite calcular la derivada del producto de dos funciones. Supongamos que u y b son dos funciones derivables, entonces la derivada de u por b se puede calcular como la derivada de u por b sin derivar más u sin derivar por la derivada de b. Fijémonos que ya no ocurre como en la suma, en donde yo tenía que la derivada de una suma era la suma de las derivadas. Ya ahora la regla se complica un poco. Y la regla del cociente es una regla que me permite derivar cocientes de funciones que yo conozca su derivada. Por ejemplo, la fórmula lo que me dice es que la derivada de u sobre b es lo mismo que la derivada de u por b sin derivar menos u sin derivar por la derivada de b sobre b cuadrado. Estas fórmulas, para poder memorizarlas, ¿sí? Fíjense que en el producto no hay complicaciones. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Para recordar la regla del cociente, lo que podemos recordar o prestar atención es que en lugar de ser una suma va a ser una resta y luego tenemos que dividir por b cuadrado, es decir que fíjense que el denominador es la misma función que aquí pero elevada al cuadrado, sin derivar. ¿Cómo se aplican estas reglas? Vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que tenemos f de x igual x sobre logaritmo natural de x. Muy bien, en este caso veamos que tendríamos que utilizar la regla del cociente ya que se trata de un cociente. Entonces, ¿quién es u en este caso? Es el numerador, es decir x. ¿Y quién es b? Logaritmo natural de x. Por lo tanto, tendríamos que calcular quién es la derivada de u y quién es la derivada de b para utilizar la fórmula. La derivada de u es 1 y la derivada de b es 1 sobre x. Por lo tanto, f' de x será el cociente entre u' por b, es decir, 1 por logaritmo natural de x, menos u por b', es decir, x por 1 sobre x, dividido b al cuadrado, es decir, logaritmo natural de x al cuadrado. En el caso que sea necesario, podemos reducir la expresión que obtenemos, ¿sí? En este caso obtendríamos logaritmo natural de x. Como x por 1 sobre x es 1, podemos poner logaritmo natural de x menos 1 sobre logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Veamos un segundo ejemplo. G de x igual, por ejemplo, x cubo por coseno de x. En este caso, vamos a utilizar la regla del producto, en donde u es x cubo y b es coseno de x. A partir de acá calculamos u' y calculamos b'. La derivada de x cubo es 3x cuadrado y la de coseno de x es menos seno de x. Con lo cual g' de x es igual a u', 3x cuadrado, por b, coseno de x, más u por b', es decir, más x cubo por b', que es menos seno de x. ¿Sí? Recuerden que cuando tengo un término con menos, están multiplicando, lo voy a indicar entre paréntesis. En este caso puedo escribir
la expresión de la derivada de g' como 3x cuadrado por el coseno de x. Aquí puedo hacer la regla de los signos y entonces me queda menos x cubo por el seno de x. Continuemos con algunos ejemplos más. Bien, sigamos entonces con algunos ejemplos más. Voy a correr el pizarrón hacia la derecha para colocar las dos fórmulas para derivar productos y cocientes y tenerlas presentes para poder efectuar los ejemplos. Vamos al tercer ejemplo. Supongamos que tenemos f de x va a ser un cociente como x más coseno de x sobre 2 menos seno de x. Muy bien. Entonces aquí u es x más coseno de x y b es 2 menos seno de x, para lo cual vamos a calcular u' y vamos a calcular b' para poder utilizar la fórmula del cociente. La derivada aquí es 1 menos la derivada de coseno, que es seno de x. En realidad la derivada de coseno es menos seno, por eso coloqué el menos aquí. Y la derivada de b, la derivada de 2 es 0, y la derivada de seno es coseno, por lo tanto me queda menos coseno de x. Una vez esta información, vamos entonces a escribir quién es la derivada de f. f' de x entonces será el cociente entre u' por b, es decir, 1 menos seno de x. Como tengo que multiplicar 1 menos seno de x, lo voy a poner entre paréntesis, dado que son dos términos, por b, que es 2 menos seno de x, nuevamente dos términos. No me alcanza entonces la raya de fracción que hice, la voy a extender, menos u x más coseno de x por b', que es menos coseno de x. Todo esto dividido b elevado al cuadrado, es decir, 2 menos seno de x elevado al cuadrado. Bien, observen que en este caso obtuvimos una expresión bastante compleja, ya que al hacer las distributivas van a aparecer términos como seno de x, seno cuadrado de x, pero todo lo que hagamos para expresar esto de una forma más simplificada son contenidos algebraicos, no tiene que ver con la aplicación de la fórmula de derivada, es decir que yo puedo dejar la derivada de esta manera, ¿sí? Y entonces poder calcular si es necesario la derivada en algún punto y demás. Vamos a un cuarto ejemplo. Supongamos que tenemos f de x igual seno de x por coseno de x. En este caso vamos a utilizar nuevamente la regla, pero del producto, donde u es seno de x y b es coseno de x. Ya sabemos que la derivada de u es coseno de x y que la derivada de b es menos seno de x. Escribamos entonces la fórmula de f' de x. U' por b, coseno de x por coseno de x, más u por b', seno de x por menos seno de x, que nuevamente recordemos que tengo que utilizar los paréntesis. En este caso en particular, veamos que llevar esto a una expresión un poco más cómoda es sencillo, entonces lo vamos a hacer, ya que no implica hacer un montón de cuentas algebraicas. Coseno de x por coseno de x es el coseno cuadrado de x, más por menos es menos en este producto, y obtenemos coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que tenemos g de x igual 2x menos 1 sobre x. Aquí vamos a usar la regla del cociente también. Por lo tanto escribo u igual 2x menos 1, b igual x, y escribimos la derivada de u y la derivada de b. En este caso la derivada de u es 2,
y la derivada de b es 1. Por lo tanto, la fórmula no va a quedar tan complicada, por lo menos algebraicamente hablando. G' de x es entonces u' por b. U' por b, 2 por x. Menos u, ya son dos términos, así que los voy a poner entre paréntesis. U por b', que es 1. Sobre el valor de b elevado al cuadrado. Fijémonos que aquí vale la pena hacer las operaciones algebraicas involucradas, no es muy complicado hacerlo. Obtenemos 2x, multiplicar por 1 es lo mismo que dejarlo como está, y el menos lo que hace es cambiar los signos del paréntesis. Por lo tanto, obtenemos menos 2x más 1 sobre x al cuadrado. 2x menos 2x es 0. Por lo tanto, lo que tenemos es que g' de x, ya que esto es 0, nos queda 1 sobre x al cuadrado. Muy bien. Aquí entonces algunos ejemplos más de la regla del producto y del cociente.